Ahora sí, comenzamos chiquillos nuestra retroalimentación de la clase 4, enfermedades más comunes del aparato respiratorio. Nuevamente aquí estoy mostrándoles cómo veían ustedes el formulario desde el teléfono. Aquí les escribía harto en el inicio, los saludaba, les recordaba que íbamos a estar viendo el WhatsApp, por favor que no me dejaran en visto y que me respondieran. Les hice un pequeño resumen de lo que habíamos trabajado en las clases anteriores. La clase 0, que fue la clase siguiente de la que nos vimos, trabajamos el diagnóstico de la asignatura. La clase 1 retroalimentamos el diagnóstico. La clase 2 trabajamos el aparato respiratorio, principalmente en las partes y las funciones de estas. Y la clase 3 habíamos trabajado el proceso respiratorio. La clase 4, que es la que vamos a retroalimentar ahora, teníamos que trabajar las enfermedades más comunes que afectan al aparato respiratorio y las características que tiene cada una de ellas. Ya de ahí yo les ponía las instrucciones y terminábamos de leer eso. Yo les pedía que colocaran su nombre y apellido. Algunos me mencionaron que no les apareció, varios no me pusieron el nombre, chiquillos, así que yo tuve que estar adivinando de quién eran las respuestas. Ojo con eso, no se les olvide. Igual, como ustedes tienen sus respuestas en sus cuadernos, no es tan terrible, ¿ya? Pero en esta actividad de hoy, porfa, coloquen su nombre. Si no aparece inmediatamente, recarguen la página, ¿ya? Acá arribita hay arriba a la derecha, hay una especie de flecha curva. Ahí es donde recargamos la página, ¿bueno? Así que para que les aparezcan todas las cosas. También pasa a veces con los videos, pero pueden hacer eso, ¿ya? Bueno, de ahí venía el saludo y la explicación de la actividad y la retroalimentación de la clase anterior. Y ahora veníamos con las instrucciones para comenzar con la actividad de las enfermedades. Ya colocarán la fecha, ir tomando apuntes en su cuaderno y también anotar las respuestas que ustedes daban en su mismo cuaderno y después traspasarlas al celular o si están en el computador, ya, para que pudiéramos revisarla ahora, ya. Yo, por ejemplo, aquí tengo también mi cuaderno, no se los puedo mostrar, pero yo tengo aquí anotadas también mis respuestas, las respuestas correctas. Bien, bueno, la número 1, chiquillos, era respuesta libre. Vamos a comenzar con esa. En realidad aquí no había respuestas correctas ni incorrectas porque era para saber qué conocimiento tenían ustedes. ¿Ya? Ahora aquí había una observación muy importante que eran 3 preguntas en una, que ya lo habíamos visto en clases anteriores. La 1 tenía la primera pregunta, que era ¿qué enfermedades respiratorias conoces? La segunda pregunta era ¿alguna vez has tenido alguna? Y la última pregunta era ¿cuál? Que dependía de si contestaban sí o no. Ya aquí algunos de ustedes me respondieron solamente las enfermedades respiratorias que conocían y no me respondieron si alguna vez habían tenido una o no. ¿Ya? Dentro de las respuestas que ustedes me dieron fue, por ejemplo, insuficiencia respiratoria. Algunos me dijeron solo recuerdo la tuberculosis, la pulmonía, el asma, el resfriado, la gripe. También me pusieron neumonía, bronconeumonía, cáncer, COVID-19, asma, no sé si lo mencioné, varias enfermedades, ¿ya? Creo que incluso solo una persona me contestó que ella nunca había tenido, o él, nunca había tenido ninguna enfermedad respiratoria, pero sí que, por ejemplo, su hermano tenía asma, ¿ya? Esa fue una respuesta muy completa, ¿ya? Lo que sí quería comentarles, porque aquí me llegó una respuesta, perdón, se me bajó. Llegó una respuesta que mencionaba como una enfermedad, la tos, ¿ya? Como les dije, no hay respuesta correcta ni incorrecta, pero sí les voy a comentar que la tos no es una enfermedad respiratoria, sino más bien un síntoma, ¿ya? Es como cómo se muestra una enfermedad, ¿ya? Así que ahí ojo con las respuestas. El que puso tos, porfa corrija que la tos no es una enfermedad, sino que es un síntoma, ¿ya? Y los que quieran agregar otras enfermedades, también me agregaron bronquitis por si acaso. Los que quieran agregar otras enfermedades que mencionaron sus otros compañeros, las pueden agregar en su cuaderno. Así que súper bien la respuesta 1, chiquillos. Los que no se acordaban de otras, no importa, para eso está esta clase y recuerden que no todos sabemos harto y tampoco les cuento que yo también tuve que investigar harto para esta clase. Creo que salió una cosa de reunión. Omítanla ya.
Bueno, la pregunta número 2 decía, ¿en qué estación del año crees que son más comunes las enfermedades respiratorias? Aquí el 100% de ustedes, es decir, todos me respondieron que ustedes creían que la mayoría de las enfermedades respiratorias son más comunes en el invierno. Y efectivamente, lo más correcto lo más correcto que pasa en el cotidiano es porque son en el invierno. Y esto ocurre principalmente porque es donde hay mayor cambio de temperatura. Ya, por ejemplo, uno está dentro de la casa calentito o en el trabajo y sale afuera a tomar la micro, a tomar el metro, a comprar el pan, por ejemplo, y está mucho más frío. Entonces, ¿qué hace uno? Se abriga más, pero se producen muchos cambios de temperatura. Por eso, generalmente ocurren más en el invierno. Así que bien con esos chiquillos. La pregunta número 3 y 4 era respecto a un video. El video, yo mirándolo aquí desde el celular, claro, había que hacer un poquito de zoom en el teléfono e ir pausando los textos para poder leerlos. Ya voy a tratar que para el próximo video no aparezcan de esa forma, aunque me pareció bastante interesante como la descripción. Ya, la pregunta 3, chicos, decía, ¿cuáles son las 5 enfermedades respiratorias que menciona el video? El video mencionaba, las voy a escribir aquí, la neumonía, o neumonía, incluso es mejor dicho neumonía, el asma, déjenme correr esto para acá, ahí sí, el asma, el resfriado común, habla de resfriado común, las alergias respiratorias, alergias, me equivoqué, no es con tilde, alergias respiratorias y la enfermedad que se llama, la voy a poner toda con mayúscula porque es una sigla, EPOC. Esas son las 5 enfermedades que menciona el video: neumonía, asma, resfriado común, alergias respiratorias y EPOC, ¿ya? Esa es la respuesta correcta de la número 3, chicos, ¿ya? En la 3 debo decir que me la respondieron efectivamente gran parte de ustedes correctamente, así que felicitaciones. Ya, en el final del video nos daba la respuesta a la pregunta 4, que era escribe al menos 3 síntomas que mencionan en el video y que presentan la mayoría de las enfermedades respiratorias. ¿Ya? Era respecto al video, recuerden eso siempre. Y los 3 síntomas, acá teníamos por ejemplo 4 síntomas, de los que ustedes podían escribir 3. Los 4 síntomas que yo voy a escribir los 4, pero ustedes podían elegir 3 de esos. Era la fiebre, el dolor de cabeza, los estornudos y dolores musculares. Es decir, si alguno de ustedes escribió 3 de ellas, 3 de estas 4, estaba correcta su respuesta. Ya yo mirando aquí su respuesta, chiquillos, claro, me pusieron, por ejemplo, ojo, algunos me respondieron como de las específicamente, pero yo pedía como cuáles eran las que presentan la mayoría. ¿Ya? Así que el que me respondió, por ejemplo, asma, que es la inflamación de las vías respiratorias, el resfrío como una enfermedad viral, ya ahí, por ejemplo, no está respondiendo específicamente lo que yo pedí, porque la pregunta era, escribe al menos 3 síntomas que mencionan en el video y que presentan la mayoría de las enfermedades respiratorias, es decir, que se presenta en casi todas, no solamente en el asma, en el resfrío o en la alergia, ¿ya? Si algunos me respondieron, efectivamente, fiebre, dolor de cabeza, estornudos frecuentes, ¿ya? Así que correcto ahí, dolor de cabeza, estornudos frecuentes. Ahí me escribieron 3, bien. Los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, estornudo frecuente y dolor muscular. Aquí me escribieron los 4, ¿ya? Bien. Y algunos me respondieron respecto a los conocimientos que tienen ustedes, pero recuerden que eran mencionados en el video. Eso es muy importante, chiquillos, cuando ustedes les hagan alguna pregunta, tienen que fijarse bien en el enunciado. Por ejemplo, algunas preguntas dicen, ¿qué crees tú? Ahí es lo que ustedes creen o lo que ustedes saben. Pero cuando dice, menciona lo que dice en el video o respecto al texto, tiene que ser efectivamente lo que aparece en el video o en el texto, ¿ya? Así que ahí tienen que tener ojo cuando respondan, ¿ya? Así que súper bien
las respuestas que me llegaron de la 3 y la 4. Luego teníamos que ver otro video donde hablaba de otras enfermedades y específicamente ya ustedes tenían que anotar las características y los síntomas del asma, POC, la bronquitis, la neumonía y el cáncer de pulmón. ¿Ya? En la anterior tenían que anotar las características de las otras. Aquí hay que responder la pregunta 5, 6 y 7. La número 5 decía, ¿cuál es la diferencia entre el asma y el cáncer de pulmón? Ya aquí algunos de ustedes me pusieron que el asma, por ejemplo, a ver, es una dificultad para respirar, ya el cáncer, algo que afecta a las células, ya. Aquí lo más correcto, chicos, no es que me reescribieran lo que decía el video, sino que lo dijeran como con sus palabras, ¿ya? Por ejemplo, una diferencia entre el cáncer y el asma es mencionar que el asma afecta a las vías respiratorias, inflamándolas, por ejemplo, o con la inflamación de las vías, inflamándolas, ya, o que es una dificultad para respirar también, y que se produce por sustancias que están en el entorno y que son inhaladas y hacen que se inflamen las vías respiratorias. En cambio el cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón afecta a las células del pulmón. Generalmente, bueno, hay algunos que mencionaron que habían 2 tipos de cáncer y que es causado principalmente por el humo del tabaco, ya sea de forma directa o indirecta. Yo creo que esa es como la respuesta. Algunos me pusieron respuestas bien completas, así que los felicito, indicando qué era cada una de las enfermedades, cuáles eran sus síntomas y qué afectaba, ¿ya? Ahora, el cáncer, chicos, es bien difícil de diagnosticar. En cambio, el asma es más simple porque tiene síntomas mucho más visibles. Por ejemplo, el asma comienza con dificultad para respirar, con tos y se aprieta el pecho. En cambio, el cáncer de pulmón no se nota a simple vista y generalmente los síntomas se empiezan a mostrar cuando la gente ya está en una etapa mucho más como más terminal, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Así que bien, la respuesta 5. La respuesta 6 era neumonía. Decía, ¿qué enfermedad presenta fiebre, tos, escalofrío y dificultad para respirar? Neumonía. Correctamente me la respondieron. Vamos a ver. Sí, neumonía. Hay algunos que se equivocaron y me pusieron bronquitis, así que corrijan. Otros me pusieron asma, pero correctamente era neumonía, ¿ya? Porque, ojo, el asma no presenta fiebre y la bronquitis tampoco, ¿ya? Así que ojo con eso, la neumonía sí presenta fiebre. 7. ¿Cómo se llama la enfermedad que hace que se inflamen los bronquios y se produce por sustancias desencadenantes como el polvo, el humo del cigarro u otras? Aquí la respuesta correcta era asma. Y aquí voy a decir que 1, 2, 3, 4, no todos, hubo dos respuestas que hay que corregir. Hay una persona que me dijo no lo sé, así que ahora ya lo sabe. La enfermedad que se produce con la inflamación de los bronquios y que es por ejemplo por el polvo, por el humo al cigarro u otras como sustancias que hay en el ambiente es el asma, que es la dificultad para respirar, chiquillos. Y hay alguien que me puso el cáncer pulmonar, también corrija esa, porque el cáncer pulmonar no se produce por sustancias desencadenantes y no es la inflamación de los bronquios. Recuerden que el cáncer pulmonar es esas como afecta a las células y que las células empiezan así como a poner malas dentro del pulmón, o se empiezan a reproducir y se pone bien feito. En la imagen salía en el video. Bien, luego pasábamos a un breve texto. Bueno, yo les quiero contar que este texto yo lo saqué del libro que llega para ustedes. No sé si todavía ya lo tienen ustedes en sus manos, pero de ahí saqué el texto
Esa es la fuente. Lo modifiqué un poquito porque eliminé algunas enfermedades que ya habíamos visto en los videos y dejé algunas que no estaban en el video. Ya que tenían que leerlo, incluso sale la información que vimos en el diagnóstico, la cantidad de aire que respira una persona en el día. ¿Se acuerdan de eso? Ya, tenían que leer el texto y responder respecto a lo que dice el texto. La número 8 decía, a partir de lo leído en el texto, ¿cómo podemos diferenciar si tú tienes gripe o un resfriado común? Principalmente por la duración de los síntomas, ¿ya? Más que nada la gripe, ambos, el resfriado común como la gripe son causados por virus, ¿ya? La gripe, claro, es causada como por un virus que señalaba acá que es el de la influenza, pero los síntomas de la gripe son mucho más extremos, por decirlo de alguna forma. Tienen mayor malestar, tienen fiebre más alta, mucho dolor muscular, hay más tos y además dura más tiempo. En cambio, el resfrío común, si usted está resfriado y es así un resfrío, como dice ahí, común, simplemente o prácticamente se le va a pasar solo luego de 3 días o una semana como máximo. En cambio, una gripe no dura harto tiempo y claro, lo que sí dan los doctores para esto es, por ejemplo, paracetamol para los síntomas. Recuerden que en el resfriado común y en la gripe no se dan antibióticos porque estos no son causados por bacterias, ¿ya? A diferencia de otras enfermedades. Así que, como bien me respondieron ahí, principalmente por los síntomas que tiene y la duración que tienen ambas enfermedades. El resfrío común es más cortito y la gripe es un poco más intensa y más larga, por decirlo de alguna forma. Después decía, 9. ¿Por qué crees que el efisema hace que disminuya la eficiencia del pulmón? Bueno, el efisema pulmonar, enfisema pulmonar, perdón, es la enfermedad, acá dice, que hace que se pierda el tejido elástico del pulmón. Entonces, nuestros pulmones tienen que ser elásticos porque necesitan que se inflen y desinflen cuando entra el aire. Es como un globo. Imagínense si un globo deja de ser elástico. ¿Podríamos ingresarle aire y no ingresarle aire? No. Entonces, como efectivamente dice, ¿por qué crees que el enfisema hace que disminuya la eficiencia del pulmón? Porque hace que pierda la elasticidad de este y que sea más dificultoso inhalar y exhalar el aire, ¿ya? Así que esa sería la respuesta correcta. La 10, chiquillos, dice, actualmente estamos en cuarentena por un virus, ¿cierto? ¿Cómo se llama este virus? ¿Qué síntomas has escuchado que presenta? ¿Qué medidas de prevención puedes realizar para evitar contagiarte? Ojo, aquí son prácticamente 3 preguntas en una también, ¿ya? Como todos aquí me fueron respondiendo, el virus, aquí quiero contarles algo, el virus en realidad se llama coronavirus, ¿ya? No se llama COVID-19. COVID-19 es la enfermedad que nos da a todos. Por ejemplo, si yo voy por la calle y me contagio, lo que está ingresando a mi cuerpo es el virus coronavirus. Y la enfermedad que a mí me da se llama COVID-19. ¿Ya? Así que ahí para que entendamos la diferencia. Coronavirus es el virus y COVID-19 es la enfermedad que produce. Los síntomas que han escuchado y que presentan efectivamente son fiebre, dificultad para respirar, ya como que son los principales síntomas. Las medidas de prevención que pueden realizar, principalmente como hemos visto en todos lados, el distanciamiento social, el lavado constante de manos, evitar salir a la casa, hacer si pueden lo posible la cuarentena, desinfectar las zonas de la casa que tienen mayor contacto con las manos, por ejemplo las manillas, los interruptores de luz. Así que esta respuesta, chiquillos, era bien amplia, ¿ya? Así que ahí bien sus respuestas. Yo les pedí que me dejaran dudas o comentarios y alguien me preguntó respecto a la pregunta 7 y la pregunta 7, vamos a volvernos por si acaso, me decía la respuesta de la pregunta 7.
Eso, la pregunta 7 era la enfermedad del asma. El asma hace que se inflamen los bronquios o las vías respiratorias. Y es porque, por ejemplo, hay sustancias que están en el ambiente que hacen que estas sustancias sean más difícil que pasen y se inflamen las vías respiratorias y produce dificultad para respirar. Por eso, por ejemplo, la gente con asma no puede estar en ambientes con cigarros donde haya mucho polvo, o por ejemplo con la estufa parafina. La gente con asma es muy complicado, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos, súper buenas las respuestas, los felicito. Ahora los invito a ver la próxima actividad, a responderla. Recuerden ir pausando los videos, tomando apuntes. Ahora revisen esto, vean varias veces el video, tomen los apuntes en su cuaderno para que vayamos teniendo como alguna información, ¿ya? Así que felicitaciones, chiquillos, nos estamos viendo. Así que otra vez en video. Besitos.